La sirena atraviesa el aire caliente, un sonido penetrante que ahoga el ruido de Los Ángeles. El asfalto arde bajo las rodillas de Luis Daniel Herrera, mientras siente el frío metal de las esposas apretarse alrededor de sus muñecas. Su respiración se entrecorta. El sudor que corre por su rostro se mezcla con puro miedo. Se arrodilla, mirando al gigante de hormigón del Palacio de Justicia. La injusticia es un peso físico aplastante. Intenta gritar que es inocente, que todo es un error, pero su voz se apaga. Su visión borrosa se fija en una polvorienta señal de tráfico. En pocos minutos, estará ante la única persona que podría tener la bondad de salvarlo, y la única que ahora tiene el poder de destruirlo. El destino es un juego cruel. No se esfuerce, señora. Esa llave de tuercas está más oxidada que un barco hundido, dijo Luis Daniel Herrera, con el pelo pegado al sudor en la frente. Intentaba sonar despreocupado, pero la frustración de ella era casi palpable al borde de la Interestatal 10. La mujer, Adriana Morales, levantó la vista, sorprendida y ligeramente ofendida al verse en semejante situación. La grasa manchaba sus finos dedos y su costoso blazer de seda. Era la viva imagen de la elegancia perdida en el desierto de asfalto. Puedo hacerlo. Es solo cuestión de fuerza bruta, y no soy ajena al trabajo duro, replicó Adriana con la voz cargada de una autoridad velada, acostumbrada a dar órdenes, no a recibirlas. Luis sonrió, un gesto sincero. Con todo respeto, a la física no le importa la fuerza de voluntad, señora. Deje que un técnico resuelva el problema, dijo, sacando ya sus herramientas del maletero de su destartalada camioneta. En cuestión de minutos, bajo el implacable sol californiano, desatornilló la rueda pinchada con una eficiencia casi poética. Era mecánico de vocación y técnico informático por necesidad, un hombre de manos hábiles y alma honesta. Adriana lo observaba, fascinada por la calma y la competencia que emanaba de él, un marcado contraste con el nerviosismo que intentaba controlar. Su vida era orden y ley. Esta situación era caos e improvisación. Me salvaste, admitió, y la tensión se transformó en gratitud. La rueda de repuesto estaba perfectamente instalada, lista para partir. El coche, un sedán ejecutivo negro, pareció recuperar su dignidad. Luis se secó las manos en el pantalón, ignorando el peligro de haberse detenido en un lugar tan expuesto. No fue nada. Es el código de circulación. Tenemos que cuidarnos unos a otros, respondió, sin esperar nada a cambio. Adriana le quitó la cartera, pero él negó con la cabeza. Un café, quizá, si nos volvemos a cruzar. Por ahora procedan con cautela, insistió, guardando sus herramientas. Ella dudó, y una sonrisa misteriosa se dibujó en su rostro. Había algo solemne en su mirada, como si estuviera catalogando cada detalle de él para un futuro incierto. Sintió un escalofrío. Finalmente, extendió las llaves del coche, con el metal frío en la palma. Soy jueza. Cuida bien mi coche al aparcarlo. Y recuerda, siempre cumplo mis promesas, sean buenas o malas. A aparcar en el juzgado, parecía tomárselo en serio, como si fuera lo más normal del mundo, murmuró Luis para sí mismo, mientras arrancaba el coche de lujo. La tapicería olía a cuero fino y a un poder sutil. Condujo el coche unas cuantas manzanas, sintiéndose como un intruso en ese mundo de trajes y rascacielos. El sol del atardecer proyectaba sombras largas y dramáticas sobre el centro de Los Ángeles. Al llegar a la entrada principal del vasto complejo judicial, el personal de seguridad se acercó de inmediato. Luis, con su uniforme de trabajo, parecía salido de un universo paralelo, completamente fuera de lugar. Explicó el mensaje de la jueza Morales, y la reacción de los agentes fue de respeto inmediato. Está bien, Herrera. Déjalo en el lugar designado. La jueza Adriana es una mujer de palabra, dijo uno de los guardias, saludando. Luis estacionó el sedán en el lugar exacto, observando el reflejo de la imponente arquitectura en el capó pulido. Sintió un ligero orgullo por haber servido a alguien tan importante, un pequeño reconocimiento a su honestidad. Le entregó las llaves a otro agente y se alejó, aliviado por haber cumplido el favor.
Su última mirada al coche fue de satisfacción, sin imaginar el peso que pronto cargaría. De vuelta en su camioneta, arrancó el motor y se adentró de nuevo en el tráfico de la ciudad, pensando en cómo el destino a veces hacía que personas tan distintas chocaran por una llanta pinchada. Ese día había terminado bien, pero mientras se alejaba del distrito judicial, un pensamiento lo inquietó. Había olvidado recoger el pendrive con la grabación de Damaris, que había guardado en el bolsillo de la camisa de trabajo que vestía durante el intercambio. La camisa estaba en la caja de la camioneta. Se detuvo en el primer semáforo y revisó rápidamente, pero no encontró el pequeño objeto negro. Se habrá caído en la carretera, pensó, con un escalofrío que le recorrió la espalda. Justo cuando estaba a punto de aceptar su pérdida, oyó un sonido ensordecedor que lo sacó de sus pensamientos. El aire se volvió denso ante la inminente llegada del caos. Detrás de él, luces rojas y azules destellaron violentamente, y un altavoz gritó órdenes ininteligibles. Entonces, un sonido de metal y vidrio rompiéndose sacudió el suelo. ¡Al suelo! ¡Está arrestado! No robé nada. Soy Luis Herrera, el mecánico, no un ladrón. Se equivocaron de hombre, gritó Luis, pero las esposas fueron un argumento más fuerte que silenció su protesta. La humillación fue total. Pasaron horas en una celda fría y tenuemente iluminada. Cuando finalmente lo llevaron a la sala del tribunal, la atmósfera era la contraria, solemne, fría, de madera oscura y un silencio sepulcral. Lo empujaron al banquillo de los acusados y alzó la mirada hacia la imponente figura tras el estrado. Una descarga eléctrica lo impactó como un rayo. Era Adriana Morales, su jueza. Su rostro permanecía impasible, enmascarado por la autoridad de su toga. La jueza Adriana Morales ya no era la mujer agradecida en el camino, sino la árbitra indiscutible de su vida. Este tribunal inicia el proceso contra el acusado, Luis Daniel Herrera, declaró con voz formal y sin calidez. Intentó encontrar un rastro de reconocimiento, pero era como mirar una estatua. Pablo Mendoza y Damaris Cisneros, abogados de la fiscalía, parecían triunfantes, tratándolo como un delincuente habitual. La acusación formal fue el robo de una computadora portátil corporativa que contenía datos confidenciales. Luis intentó defenderse, pero las palabras se le ahogaron. Era un técnico honesto, y la idea de robar algo era absurda, pero las pruebas circunstanciales eran contundentes. Adriana, la jueza, mantenía la vista fija en los papeles, evitando cualquier contacto visual que pudiera quebrantar su fachada de imparcialidad. Se sentía en conflicto, pero el deber era prioritario. El señor Herrera tiene antecedentes de acceder a sistemas. Estaba insatisfecho con la empresa. Es el ladrón ideal, argumentó Damaris con estudiado desdén. Luis Daniel se limitó a negar con la cabeza, incapaz de comprender cómo ese gesto de bondad en la carretera se había convertido en la ruina de su vida profesional y personal. Finalmente, la jueza levantó la vista. El brillo en sus ojos era pura ley, no empatía. Aquí, la ley no entiende de rostros. Procederemos a presentar las pruebas. El señor Herrera afirma que la computadora portátil desapareció después de su turno, pero su tarjeta de acceso registró una salida tardía y no autorizada. Acusó Damaris, cruzándose de brazos con satisfacción. Luis respiró hondo, intentando mantener la calma bajo la presión de aquel brutal interrogatorio. El peso de la desconfianza era una carga aplastante, y el aire en la habitación se sentía enrarecido. Mentira. Estaba allí, pero no para robar. Vi a la señora Damaris Cisneros entrar a la oficina fuera de horario, usando un acceso de seguridad, replicó con desesperación. El abogado rió con desdén. ¿El acusado intenta desesperadamente desviar la atención inventando historias sobre mí? ¿Dónde está la prueba, señor Herrera? ¿Dónde está el video? Luis explicó sobre la memoria USB, el pequeño dispositivo USB que contenía la grabación de Damaris entrando a la oficina a medianoche, evidencia crucial de que ella era la verdadera culpable. Tenía la memoria USB en el bolsillo de mi camisa. ¿Dónde la perdí? La perdí en la carretera, juez.
Cuando le cambiaba la llanta en la I-10, suplicó Luis, con la verdad cruda y directa. La sala estalló en murmullos y risas ahogadas ante la acusación. Pablo Mendoza dio un golpe en la mesa. Esto es un cuento de hadas, Excelencia. Una excusa ridícula de un mentiroso. La jueza Adriana cerró los ojos un instante. El conflicto se hizo visible en un ligero temblor. Recordó el olor a grasa y el sol. La historia, por absurda que fuera, coincidía con la realidad. La credibilidad de su testimonio depende de una prueba que ha desaparecido convenientemente, dijo con voz fría, pero en sus ojos había una chispa de duda. Hizo una pausa dramática, mirando a Luis y luego al reloj de la pared. El silencio era absoluto. El destino de un hombre dependía de un solo objeto perdido en el asfalto. Señor Herrera, no voy a demorar este caso. Tiene 30 minutos para presentar esta evidencia. Ni un minuto más, declaró el juez, sellando la esperanza de Luis con una cruel cuenta regresiva. 30 minutos. Es imposible, juez. Ese lugar es un infierno de cemento, pensó Luis, sintiendo el pánico apoderarse de su cuerpo. Pero la posibilidad era real, por remota que fuera. Salió corriendo del juzgado, con la adrenalina corriendo por sus venas. El tráfico de Los Ángeles era un monstruo de metal y bocinazos, y cada segundo perdido era un clavo en su ataúd. Corriendo por la acera, casi lo atropella un taxi amarillo que frenó bruscamente. Tropezó, pero se recuperó, impulsado por la imagen del juez y el tic-tac del reloj en su mente. Repasó mentalmente cada detalle del encuentro. El momento en que tuvo que levantar el coche, el esfuerzo por liberar la rueda, la grasa en sus manos, la prisa por guardar las herramientas, la memoria USB. ¿Dónde estaba? Al llegar a la rampa de acceso a la I-10, percibió un olor a goma quemada y aceite, un olor familiar. El lugar era peligroso, con coches pasando a toda velocidad, pero la inocencia era un combustible poderoso. Tiene que estar aquí, tiene que haber caído aquí. Lo sentí en mi bolsillo, susurró, hurgando en la grava y la basura del arcén, ignorando las miradas curiosas de los conductores. Estaba de rodillas, raspando la tierra con los dedos, sintiéndose patético y desesperado, pero no se rendía. Era lo único que separaba la libertad del encarcelamiento. La frustración me carcomía. El sol se ponía, proyectando una engañosa luz naranja sobre el asfalto. El área era enorme, y el objeto diminuto, casi invisible. Pensó en la jueza Morales, en su promesa, en su sonrisa solemne. ¿Sería su intuición lo suficientemente fuerte como para protegerlo, incluso si no encontraba las pruebas? Luis golpeó el suelo con la mano, irritado por la arena y las piedras. Levantó la cabeza, dispuesto a rendirse y regresar a la sala, aceptando su destino. Y entonces, justo ahí, entre dos rocas y un trozo de neumático viejo, lo vio. Un tenue resplandor, un reflejo del sol poniente. Se arrodilló lentamente sobre el asfalto y vio algo brillando entre las rocas. Es él. No puede ser. Lo encontré, pensó Luis con la voz entrecortada por la emoción. El pequeño trozo de plástico y metal era el hilo que lo conectaba con la justicia y la verdad. Sus manos temblaban al sostenerlo, la memoria USB cubierta de polvo y pequeños fragmentos de grava. Fue un milagro del camino, una intervención del destino, el peso de su inocencia. Se sacudió la tierra y corrió de vuelta, el cansancio convirtiéndose en pura energía. Su mente calculó la distancia, el tiempo restante, la ruta más rápida al juzgado. Corrió a través del tráfico caótico, esquivando peatones y zigzagueando entre los coches. La diferencia entre la gloria y la desgracia era una carrera de apenas unas cuadras. A cada paso pensaba en el video, la imagen clara de Damaris Cisneros entrando a la oficina en la noche, prueba de que no había habido ningún robo, solo un encubrimiento orquestado. Tropezó con un escalón y casi se cae con la memoria USB. El impacto le hizo redoblar su atención, aferrándose al dispositivo con una fuerza casi dolorosa, protegiéndolo con su vida. La torre del reloj del juzgado se hacía cada vez más grande, una cuenta regresiva silenciosa.
Las manecillas parecían moverse a cámara lenta, burlándose de sus desesperados esfuerzos. A lo lejos, vio la imponente entrada del Palacio de Justicia. El corazón le latía con fuerza, pero el peso en el bolsillo le aseguraba que la verdad prevalecería. Recordó a la jueza, la dignidad con la que había actuado en el camino. Ella le había dado una oportunidad, y él no la desperdiciaría, aunque tuviera que arrastrarse. Cruzó las puertas, ignorando a los guardias que intentaban detenerlo. El tiempo se agotaba, pero la meta estaba a la vista. Solo unos pocos tramos de escaleras lo separaban de la libertad. La cámara enfoca la sala del tribunal. La jueza Adriana frunce el ceño, concentrada. Miró su reloj con un suspiro apenas perceptible. «Un minuto más, señor Herrera», susurró, concediéndole su último y definitivo plazo. «Señor Herrera, su tiempo ha expirado. Procederemos con el veredicto con base en las pruebas disponibles», declaró la jueza Adriana con voz firme pero con un tinte de arrepentimiento. En ese preciso instante, el fuerte golpe de la puerta al abrirse llamó la atención de todos. Luis Daniel Herrera irrumpió en la habitación, jadeando, con el cuerpo encorvado por el cansancio, pero con los ojos brillantes. «Aquí estoy. Aquí está. Lo encontré. Aún no es tarde», gritó, levantando la mano. La pequeña memoria USB parecía un trofeo dorado en su palma sudorosa. La multitud en la sala del tribunal se agitó, y el murmullo se convirtió en un clamor audible de sorpresa y curiosidad. La escena era digna de una película, la dramática entrada del improbable héroe. Pablo Mendoza, el fiscal, rió con desdén, con un sonido seco y arrogante. «Señoría, esto es un teatro ridículo. ¿De dónde lo sacó? Debe ser falso». La jueza miró a Luis con sorpresa y satisfacción por su intuición. Dio un fuerte golpe con el mazo. «Silencio. Orden en esta sala. Señor Herrera, acérquese. Quiero que presente este objeto ante el tribunal. Hágalo con la ayuda del secretario», ordenó, recuperando su tono de autoridad inquebrantable. El empleado conectó la memoria USB al sistema de proyección. Luis intentó controlar su respiración mientras las pantallas gigantes de la sala cobraban vida, preparándose para mostrar la verdad. El nerviosismo de Damaris Cisneros era evidente. Estaba pálida, intercambiando miradas tensas con Pablo Mendoza, quien intentaba parecer indiferente, pero apretaba los puños. Luis solo esperaba, con el corazón en la garganta. Sabía que el video era la clave. No había nada más que decir. Solo esperar que la imagen hablara más fuerte que cualquier mentira. Y entonces apareció la imagen. Una vista nocturna granulada, con una marca de tiempo en la esquina. Era la pantalla de Damaris Cisneros, entrando a la oficina a medianoche, comprobando la mentira. «El panorama es claro, Excelencia. El acusado, o mejor dicho, la fiscalía, ya no puede sostener que la computadora portátil desapareció misteriosamente», dijo Luis, intuyendo el giro de los acontecimientos. El video continuó mostrando a Damaris entrando al sistema y alterando la configuración de seguridad del servidor. El robo fue, de hecho, un acceso privilegiado y delictivo. Damaris intentó justificarse, levantándose bruscamente. «Estaba revisando informes de seguridad. Es una tarea común para mí. No tiene nada de ilegal. Es solo diligencia debida». Pablo Mendoza, recuperando rápidamente la compostura, argumentó vehementemente que el video podría haber sido editado o falsificado digitalmente, una manipulación de datos para desviar la culpa. «Este dispositivo estuvo abandonado en la carretera durante horas. No hay integridad en la evidencia. Exigimos que se descarte», exigió, volviendo a atacar a Luis con ferocidad. La jueza Adriana Morales reflexionó un buen rato. Las pruebas eran contundentes, pero la acusación de falsificación no podía ignorarse. La ley exigía certeza. Orden. Para resolver la cuestión de autenticidad, este tribunal cita al perito digital para un análisis inmediato. «El video será examinado aquí mismo», ordenó. El experto trabajaba en el tenso silencio de la sala. Cada clic en el teclado resonaba como un disparo.
Luis observaba con esperanza cómo la fiscalía se ponía a sudar frío. Tras 5 minutos que parecieron horas, el experto se puso de pie. El video es auténtico. La marca de tiempo es original y no hubo edición ni manipulación de la estructura del archivo. Una exclamación colectiva recorrió la sala. El argumento de Mendoza sobre la falsificación se desmoronó al instante. La inocencia de Luis Daniel Herrera era ahora un hecho indiscutible. Adriana, visiblemente aliviada, miró directamente a Damaris y Pablo, con la decepción grabada en el rostro. Retiro todos los cargos contra el señor Herrera. Queda en libertad. Esto no ha terminado, Herrera. Puede que hayas ganado la primera ronda, pero nosotros jugamos al ajedrez a otro nivel, susurró Pablo Mendoza mientras lo escoltaban fuera de la sala. En los fríos pasillos de mármol, lejos de los ojos del juez, Pablo y Damaris se acurrucaban en un rincón oscuro, planeando su siguiente movimiento desesperado para salvar el pellejo. Los forenses nos mataron, Pablo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a la cárcel por fraude procesal y corrupción. Damaris estaba histérica. Los restos de su autoridad se desmoronaban por el pánico. Pablo Mendoza, el cerebro detrás de la operación, la tranquilizó con una sonrisa fría y calculadora. No lo haremos. Aún podemos aprovecharnos de su debilidad. Es pobre, necesita dinero. El plan era perverso. Ofrecerle a Luis una suma sustancial de dinero, más de lo que ganaría en años, a cambio de que asumiera la culpa en una declaración fabricada de error y negligencia. Decimos que confundió la memoria USB y que el video trataba sobre otra cosa. Solo necesitamos que parezca culpable para que la compañía de seguros pague. Entonces el caso está cerrado, explicó Pablo en voz baja y venenosa. Lo llamaremos de nuevo y le haremos aceptarlo. Solo necesitamos que parezca culpable ante la compañía de seguros. Es un pacto con el diablo, añadió Damaris, recuperando algo de su cinismo habitual. Luis, quien estaba en la sala de espera esperando la entrega de sus documentos, escuchó cada palabra. Su cuerpo se tensó. La inocencia demostrada era solo el comienzo de la verdadera lucha moral. Se dio cuenta de que no lo consideraban un ser humano, sino una pieza desechable, un peón que podían comprar para salvar sus carreras y reputaciones. La mirada de Luis cambió, y el miedo dio paso a una determinación gélida. No era un criminal, pero tampoco era tan ingenuo como para dejarse usar por ellos. Vio acercarse a Damaris, con el rostro suavizado en una máscara de falsa compasión. Luis se recompuso, fingiendo ignorancia, y se preparó para la confrontación. Pablo observaba desde lejos, con una sonrisa depredadora en los labios. Estaba seguro de que la avaricia de Luis Daniel Herrera era mayor que su moral. Esto no ha terminado todavía. Señor Herrera, tenemos algo que discutir, algo que podría interesarle. Podemos olvidarnos de este pequeño malentendido, dijo Damaris con voz melosa y falsa, deteniendo a Luis en el pasillo. Luis fingió dudar, frotándose la barbilla, mirando a un lado y a otro. Necesitaba que la farsa fuera convincente. Necesitaba que cayeran en la trampa que les estaba tendiendo. ¿Qué clase de interés? Mi reputación está manchada y perdí un día de trabajo. Se hizo justicia, pero no me devuelve el tiempo ni la dignidad, respondió con voz ligeramente irritada. Pablo Mendoza se unió a ellos con un sobre manila en la mano. Seamos francos. Queremos que firmen una exención de responsabilidad por errores, declarando que hubo una confusión con los archivos. A cambio, abrió el sobre y reveló un fajo de billetes de $100. La cantidad era impactante, suficiente para saldar todas las deudas de Luis y tal vez incluso abrir su propio taller mecánico. Es más de lo que ganarías en un año. Solo firma y cállate. El dinero es tuyo y el caso se cierra sin perjudicar a la compañía de seguros, ofreció Pablo, guiñándole un ojo. Luis sintió una punzada de tentación. Su vida de lucha y sacrificio pudo haber terminado en ese mismo instante. Pero la visión del juez Morales, el peso de su deber, lo apartaron del abismo. Sonrió levemente, una sonrisa de aceptación forzada. Acepto, pero necesito garantías. No voy a firmar nada.
Vamos a una sala de conferencias. Y saca tu celular del bolsillo. Mientras caminaban, Luis encendió hábilmente la grabadora de audio de su celular, escondiendo el dispositivo bajo su camisa. El anzuelo estaba lanzado, y el pez lo mordía lentamente. En la sala, Pablo empezó a dictar las condiciones. El portátil nunca desapareció, Luis. Sabemos dónde está. Solo tienes que declarar negligencia, así de simple. Luis asintió, extendiendo la mano a Pablo, quien la estrechó con una sonrisa triunfal. Bienvenido al negocio, Herrera. Tomaste la decisión correcta, la decisión inteligente. ¿Qué demonios está haciendo? ¿No debería estar celebrando su libertad? ¿Por qué está de vuelta en la sala?, preguntó la jueza Adriana, intrigada por la presencia de Luis. El tribunal volvió a sesionar, pero el ambiente era diferente. Ya no era un juicio, sino la formalización de un acuerdo, un cierre que parecía injusto y apresurado. Pablo Mendoza, radiante de confianza y renovada arrogancia, se dirigió al estrado. Su señoría, la fiscalía y el acusado, señor Herrera, han llegado a un acuerdo definitivo. Le sonrió a Luis Daniel, una sonrisa que prometía dinero y silencio. El señor Herrera reconoce que la desaparición del equipo fue un error de registro y el caso se cerrará. La jueza miró a Luis con sorpresa. El hombre al que creía haber salvado, el hombre cuya verdad había defendido, ahora negaba su inocencia por dinero. ¿Es así, señor Herrera? El señor Daniel Herrera, el hombre que arriesgó su vida para aportar pruebas irrefutables, ¿ahora se declara negligente?, preguntó con voz decepcionada. Luis Daniel Herrera mantuvo la calma, con dinero en el bolsillo y la verdad en su celular, una bomba de tiempo a punto de explotar. La sala estaba en vilo, esperando la respuesta final. Sí, su señoría. Pero permítame mostrarle por qué, respondió Luis en voz baja, casi un susurro, pero con la fuerza de un trueno inminente. Pablo Mendoza palideció. La calma de Luis era inquietante, una completa desviación del plan. Intentó intervenir, pero el juez estaba concentrado en Luis. Muéstreme, señor Herrera, ¿qué es tan apremiante que lo hace comprometer su propia integridad?, preguntó la jueza Adriana, indicándole que se acercara. Luis levantó su celular ante toda la cancha, con la pantalla hacia el micrófono en la tarima. Fue un gesto de total desafío, una jugada maestra en su juego de poder. El rostro de Pablo Mendoza se contorsionó de puro terror. Comprendió su error, la trampa en la que había caído. Luis Daniel estaba a punto de asestar el golpe final. ¿Qué es esto, Herrera? Baja el celular ya. Este juzgado no es escenario de tus farsas, gritó Pablo Mendoza, intentando desesperadamente ahogar el inicio de la grabación. La jueza Adriana, sin embargo, levantó la mano y ordenó silencio. Sus ojos se abrieron de par en par, expectantes. El momento de la verdad había llegado, y ella lo esperaría. Comenzó a sonar en la sala, amplificado por los altavoces del sistema judicial. La voz de Pablo era inconfundible, fría y cargada de instrucciones criminales. La laptop nunca desapareció. Sabemos dónde está. Solo tienes que declarar la negligencia para que la compañía de seguros pague, y el dinero es tuyo. Es un acuerdo fácil. La sala del tribunal estalló. El murmullo previo se convirtió en un rugido de indignación y conmoción. La corrupción expuesta fue un puñetazo en las entrañas de la justicia misma. La voz de Damaris Cisneros continuó, confirmando el plan maquiavélico. Solo necesitamos que parezca culpable para que la compañía de seguros pague. Entonces el caso queda cerrado, sin preguntas. Adriana Morales se puso de pie, y su expresión de asombro se transformó en una furia justificada y controlada. La traición de los abogados fue una afrenta personal a su juramento. ¡Silencio! ¡Silencio!, golpeó el mazo con una fuerza que nunca antes había usado. Esto es más que un fraude. Es un intento de fraude procesal y corrupción. Pablo Mendoza corrió tambaleándose hacia Luis Daniel, gritando, intentando desesperadamente apagar su celular, para destruir las pruebas que lo condenarían. Los alguaciles actuaron con rapidez, interceptando a Pablo y sujetándolo. Él forcejeaba, jadeando,
con las palabras perdidas en una furia inútil y el terror de la fatalidad. El audio seguía sonando, una banda sonora sombría que acompañaba la caída de dos hombres poderosos. Damaris se quedó paralizada, con las manos cubriéndose el rostro, avergonzada y derrotada. La jueza Adriana observó a Luis Daniel Herrera, el humilde mecánico. No solo había demostrado su inocencia, sino que también había desmantelado una trama de corrupción. El final era inevitable. Este tribunal no puede tolerar la malversación y la corrupción dentro de sus propios muros, declaró la jueza Adriana, y su voz resonó con la autoridad renovada de la ley purificada. El silencio cayó sobre la sala, excepto por el llanto reprimido de Damaris y las protestas apagadas de Pablo mientras los oficiales lo arrastraban fuera de la sala del tribunal. El veredicto contra los abogados fue inmediato y contundente. Se ordena prisión preventiva para Pablo Mendoza y Damaris Cisneros por corrupción, manipulación judicial y obstrucción a la justicia. Luis Daniel Herrera se sentó en el banquillo de los acusados, ahora testigo de un drama mayor. Las lágrimas brotaron, no de tristeza, sino de alivio y puro agotamiento emocional. Adriana respiró hondo y cerró el expediente con una fuerza simbólica. El aire en la habitación se sentía más limpio, más ligero, como si una nube oscura se hubiera disipado. Se volvió hacia Luis Daniel, y por primera vez desde que él había entrado en la habitación, lo miró no como juez y acusado, sino como dos personas que habían compartido un secreto en el camino. Señor Herrera, no solo es inocente de todos los cargos, sino que este tribunal le debe una gran gratitud. Ha demostrado que la verdad es la única herramienta que realmente funciona. Luis intentó levantarse para agradecerle, pero le temblaban las piernas. Solo pudo asentir, en un silencioso reconocimiento de su responsabilidad al ponerle la fecha límite. La jueza Adriana sonrió. Una sonrisa breve pero sincera que rompió la rigidez de su máscara profesional. La mujer de la calle regresó por un momento. Ella lo miró a los ojos con evidente emoción. Siempre supe que decías la verdad. Gracias por hacerme creer en la bondad de los pequeños actos, Daniel. Estoy aquí para arreglar la reja de seguridad del estacionamiento, señor juez. Un trabajo de informática y metalistería, por así decirlo, explicó Luis Daniel, ya de nuevo con su uniforme de mecánico, días después del drama. El uniforme estaba limpio, pero sus manos estaban manchadas de grasa y honestidad, un marcado contraste con la inmundicia moral que había visto en los trajes caros. Estaba de vuelta en su propio mundo. Adriana, que salía del juzgado para almorzar, se detuvo al verlo. El sol le iluminaba el rostro, iluminando la sonrisa que ya no podía ocultar. Eres persistente, Luis Daniel. Pensé que después de todo esto nunca más querrías acercarte a un juzgado, comentó con voz suave, sin formalidades judiciales. Luis Daniel dejó de apretar un tornillo y se acercó a ella. El olor a metal y aceite flotaba en el aire, una fragancia de trabajo honesto. El silencio era de reconocimiento mutuo. Este lugar me hizo casi perderlo todo, pero también recuperar mi honor. Ya no soy un acusado, soy un colaborador, respondió, mirando hacia la imponente fachada de hormigón. Dio un paso adelante y dijo las palabras que llevaba en el corazón. Yo le arreglé la llanta pinchada aquel día en la carretera, juez Morales, y usted arregló mi destino. Adriana sintió que sus palabras la herían profundamente. Ella era la jueza, el poder. Él era la humildad, la verdad. Sus vidas estaban entrelazadas por un acto de bondad. Se rió, una risa clara y cristalina que la sorprendió incluso a ella misma, rompiendo la seriedad del ambiente. Era un sonido de liberación, de deber cumplido y de paz interior. Ambos nos recuperamos un poco ese día, ¿verdad, Luis? A veces las cosas más importantes se encuentran donde menos las esperamos, en el polvo del camino. Él le devolvió la sonrisa. El sonido de su risa se mezcló con el ruido de la ciudad, un recordatorio de que la vida, a pesar del caos, siempre encuentra un camino de regreso. La tarde se convertía en crepúsculo sobre Los Ángeles, y el cielo se tornaba de un intenso dorado y naranja. Luis Daniel Herrera terminó su trabajo en la puerta,
saludando a los guardias. Echó un último vistazo al gran complejo de la corte, símbolo del poder y la fragilidad humanos. Su viaje había terminado, y la inocencia era más valiosa que cualquier pago. Adriana Morales lo observaba desde la ventana de su oficina, al juez supremo en su torre de justicia. Vio alejarse al mecánico, el hombre que le había enseñado el significado de la verdad pura. Su mirada era una mezcla de profundo respeto y algo más sutil, quizá la admiración nacida de la valentía moral. El destino había puesto a un héroe improbable en su camino, porque la justicia puede demorarse, puede desviarse por la avaricia y la mentira, pero nunca, jamás se pierde del todo. Es un camino que siempre busca la luz. Luis Daniel Herrera demostró que pequeños actos de bondad, como ayudar a alguien en el camino, tienen el poder de cambiar el curso de la vida, no solo para él, sino para quienes están en la cima. La jueza Adriana Morales aprendió que la razón y el corazón deben ir de la mano para que la ley sea justa. La intuición es a veces el mejor veredicto. El destino reúne a las personas adecuadas en el momento oportuno, incluso usando una rueda pinchada como herramienta. Y la mayor lección es que la verdad no es una conclusión, sino un camino a seguir. No dejes que el cinismo del mundo te impida hacer lo correcto. Tu honestidad puede ser la llave que te salve no solo a ti, sino también a quienes te rodean. Sé el cambio. La cámara se desplaza hacia arriba y revela la ciudad dorada de Los Ángeles, brillando bajo el sol poniente.